Ay, bueno, vamos a ver qué dice la noticia. Ahora vamos con los titulares de última hora. Todo el municipio de Latillo estará sin agua durante toda la semana. Siempre Latillo. A nosotros siempre nos negrean. Y a la Trinidad nunca le quitan nada. Es más, le deberían de quitar el agua por un mes. Disculpen, me están informando que la Trinidad también se quedó sin agua por todo un mes. En materia de economía, el dólar paralelo ha incrementado su valor. Actualmente se encuentra en 8.300 bolívares. ¿Qué? Ese dólar sube a cada hora. Y si vas a pagar reimpulso, no me extrañaría que ahora dijeran que llegó a 10.000. Disculpen, estamos recibiendo información de última hora. El dólar acaba de incrementar su valor a 10.000 bolívares. ¡Ja! En este país lo único que falta es que haya un terremoto. Estamos presenciando un sismo de 8.7 grados. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Esta boca mía. Bienvenidos. Bienvenido, buenos días, Dios los bendiga. Bueno, hoy tenemos nuestra segunda parte de Esta boca mía. Mi nombre es Daniel Sánchez, soy médico, soy miembro de esta iglesia y esta que está aquí es mi hermosa familia. Ajá. No, la boca no es la familia. Ajá, ahora sí. ¿Ok? Mi esposa, mi hijo David, Moisés y Daniel, y aquí en las navidades pasadas que estuvimos para acá. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco sobre la lengua y esta boca mía y hablar sobre lo que es declarar con nuestra lengua. Nuestra lengua tiene poder y como tiene poder y desde hace mucho tiempo muchos sabios, muchos filósofos han hablado de la lengua, voy a hablarles de un filósofo griego llamado Esopos. Esopos fue un filósofo griego que vivió 600 años antes de Cristo. En esa época los pueblos griegos peleaban entre ellos y cuando un pueblo dominaba a otro, entonces hacía esclavos a los dominados. Bueno, Esopos era un filósofo que era de un pueblito y que fue conquistado por otro pueblo griego y tuvo que ser esclavo de los que los conquistaron. Esopos es famoso por sus fábulas. La fábula de la liebre y la tortuga, quien no la conoce, aquella famosa fábula donde la liebre y la tortuga se retaron y la liebre se confió, se quedó dormida y la tortuga le ganó al final. La fábula del sapo y el escorpión, que el escorpión le pide al sapo que le cambie, le ayude a cruzar un río y entonces a mitad del río el escorpión pica el sapo y cuando el escorpión le dice... El sapo le dice al escorpión, oye, vale, ahora me picaste, ahora vamos a morir los dos. Y el escorpión le dice, bueno, lo lamento, pero esa es mi naturaleza. Esa es otra fábula. Todas fábulas tenían una moraleja. Una moraleja es una enseñanza al final. Esta fábula de Esopo se llama la fábula de la lengua. Y es la siguiente. Esopo era esclavo y su amo se llamaba Janto. Janto le dijo una vez a Esopo, mañana tráeme lo mejor del mercado. Esopo fue al mercado y al día siguiente, cuando Janto fue a comer, ¿qué había comiendo? Lengua en salsa. Caramba, la lengua. Y Janto le dice a Esopo, lengua, esto es lo mejor que hay en el mercado. Y Esopo le dice, pues sí, mi señor, la lengua es lo mejor que hay en el mercado, porque con la lengua hay paz, con la lengua los hombres hablan, con la lengua hay la poesía, con la lengua hay la armonía. La lengua es lo mejor que hay en el mercado. Muy bien, entonces comió su lengua en salsa. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi mamá hacía mucho lengua en salsa, a mí me encantaba.
parecía muy sabrosa la lengua en salsa. Lo cierto está que después de 3 semanas comiendo lengua, ya Janto se cansó y le dijo a Esopo: mire, Esopo, mañana me vas a traer lo peor que hay en el mercado. Bueno, al día siguiente, ¿qué pasó? Cuando Esopo le sirve a Janto, ¿qué le sirvió? Lengua en salsa. Y entonces le dice: bueno, ¿qué pasó? Y no te pedí que me trajera lo peor que había en el mercado. Y Esopo le dice: sí, mi señor, esto es lo peor que hay en el mercado. Por la lengua hay chismes, por la lengua hay desunión, por la lengua hay peleas, por la lengua hay guerra. No conozco algo peor que exista que la lengua. Moraleja, la lengua depende cómo la uses y quién la use. Ahora bien, ¿qué es la lengua? Nosotros siempre usamos nuestra lengua, pero ¿para qué nos sirve nuestra lengua? Nos sirve para comer y masticar. ¿Ustedes se imaginan comer un bocado sin lengua? Sería terrible si no tuviéramos lengua. ¿Para qué nos sirve la lengua? Nos sirve para hablar. Nosotros hablamos, fonamos con la lengua. Todo es un aparato muy complejo que les voy a hablar un poquito de eso. ¿Para qué nos sirve la lengua? Para degustar los sabores, lo tibio, lo sabroso, lo dulce, lo amargo. La lengua es como si fueran nuestras manos, pero en la boca. Es la que nos da ese tacto, pero en la boca. ¿Y para qué más nos sirve la lengua? Para besar. Un beso apasionado, si no lleva lengua, no es un buen beso, vamos a estar claros. ¿Okay? Entonces, nuestra lengua es muy útil. ¿Okay? Para eso nos sirve nuestra lengua. Y volviendo a la fábula de Sopos, entonces Santiago nos dice: el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La lengua es como un arma, depende de quién la use y cómo la use. Con nuestra boca bendecimos, con nuestra boca maldecimos. Debemos de tener cuidado qué hacemos y qué decimos con nuestra lengua. Por esa razón vamos a hablar un poco de la lengua. Entonces, ¿qué es la lengua? Es la primera pregunta que me haría yo. ¿Qué es ese músculo, ese aparato que tenemos en la boca que Dios nos regaló? ¿Para qué sirve la lengua? Más de una vez nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Usted ha puesto a pensar para qué sirve la lengua? Y sobre todo, ¿le doy un buen uso a mi lengua? ¿La estoy usando bien? Cuando hablo, cuando camino, cuando mastico, cuando beso. ¿Y qué dice Dios sobre el uso de la lengua? Esas cosas vamos a discutirlas, pero quería explicarle algunas cositas que me pidieron que le explicara precisamente. Y es lo complejo que es el hablar. Todo esto es un aparato que se llama el aparato de la fonación. Y entonces nosotros respiramos por acá el aire y pasa por la nariz. Estos se llaman los cornetes, que calientan y humedecen el aire. Si ustedes respiraran por la boca se les secaría y al rato empezarían a toser. La nariz está para humedecer y calentar el aire. Por eso es que nosotros no tosemos tanto, porque al pasar el aire se calienta, se humedece y va a los pulmones, y allí nosotros podemos tener ese aire calientico en el intercambio gaseoso. Esto que está acá es la lengua. ¿Es un gran músculo? No, son 17 músculos. Son 8 músculos pares y un músculo impar. Y voy a hacer una aclaratoria. Por favor, pongan atención a lo que les voy a decir. Las mujeres y los hombres tenemos los mismos músculos. Las mujeres no tienen más músculos que los hombres. ¿Ok? Aclarado el punto, continuamos entonces. Tenemos entonces que la lengua se encuentra dentro de la boca. Y en la boca vamos a tener los dientes. Esto que está acá se llama la úvula. Esto se llama el paladar. Esta es la lengua.
los dientes, y por acá hablamos, comemos, degustamos. Es lo importante de la lengua y de la boca. Y lo otro que tenemos acá es una cosa que se llama las cuerdas vocales. Esto que está acá es la entrada de la tráquea, esto se llama la epiglotis, y esto que está acá son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales solamente dicen vocales A, E, I, O, U, es lo único que hacen. Digan A, E, I, O, U, eso es lo único que hacen las cuerdas vocales, más nada. Pero ¿qué pasa? Es como cuando tú silbas, es porque el aire pasa a través de un orificio más pequeño y produce el sonido. Las cuerdas vocales hacen eso, ellas se van a cerrar y abrir para decir las diferentes vocales. Y entonces ustedes me dirán, ¿de dónde sale la palabra? La palabra sale de los labios, de la lengua, de los dientes, y nosotros modulamos las palabras con eso. Por ejemplo, si digo A, es solo A, pero si yo agarro la lengua y la pego de los dientes, digo la, es la misma A, pero digo la, digan la. Ajá, también, cantan bien. Pero si yo le pongo, en vez de la lengua y los dientes, le pongo los labios, la misma A, digo ma, ¿ok? Ma, y la. Entonces, lo que hacen las cuerdas vocales es simplemente producir las vocales. Y la lengua, los dientes y los labios es lo que producen las palabras. ¿Entiende? Entonces, todo eso es una maravillosa arquitectura que Dios nos dio. Fíjense lo complejo que es todo, que es una arquitectura donde podemos nosotros dominar nuestros labios, nuestra lengua, nuestros dientes, y todo lo domina el cerebro. Eso es parte de lo maravilloso que Dios nos ha creado. Pero aparte de eso, fíjense bien, la lengua también tiene estas cosas que llamamos las papilas, que son unas terminaciones nerviosas que nos permiten saber cuando el vino está muy sabroso, cuando el dulce está muy dulce, cuando le falta sal a la carne, ¿ok? Más de una vez dice, no, pero esta sopa le falta sal. Todo eso nos hace la lengua con este gusto. Ustedes se imaginan una vida, una lengua sin papilas, una lengua sin gusto. Realmente no tendría sabor. Y por eso justo es que nosotros tenemos chefs de cocina y por eso tenemos platos que preparamos gracias a que existen los gustos de la lengua. Y entonces en esta otra lámina que les voy a enseñar acá son los músculos de la lengua. Por eso ustedes pueden mover hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante. Esos 17 músculos de la lengua hacen que la lengua se mueva en todas las direcciones. Gracias a Dios, por eso esa lengua podemos fonar, podemos hablar, podemos besar, podemos cantar y podemos comer. Fíjense lo importante de la lengua. Pero la lengua, como dicen por ahí, no se gobierna sola. Hay que cuidar la lengua, pero eso no se gobierna sola. Por eso es que hay toda una serie de complejos que está en el cerebro y va a todo la protuberancia y van a unos nervios, un nervio llamado hipogloso mayor. Todo esto va a dominar un aparato complejo que es la lengua, y aquí está las glotis con las cuerdas vocales, que es el aparato de la fonación. Y todo depende de mi cerebro. Mi cerebro es el que domina mi lengua y domina todas las palabras que voy a decir. Por esa razón hay que pensar antes de hablar. Y por otro lado, aquí tienen la parte de las papilas gustativas, en donde estas papilas son terminaciones nerviosas que nos dicen de lo rico, de lo dulce, de lo amargo, de lo salado, que puede estar un alimento. Por lo tanto, la boca que tenemos nosotros puede ser una gran bendición que Dios nos ha dado y tenemos que saberlo usar. Por eso cuando decimos dominar mi boca, dominar mi lengua, esta boca es mía, es una gran responsabilidad que tenemos con nuestra boca y con nuestra sociedad. Hay que aprender a saber callar y saber hablar cuando debamos hacerlo. Por esa razón, en Proverbio decía, capítulo 18, versículo 21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. En otras palabras,
si sabemos usar nuestra lengua, nosotros comeremos del fruto, y la lengua la debemos usar para bendecir. La lengua tiene poder. Cuando usted le dice a su hijo, no sirves para nada, tú no vas a servir, usted le está dando una información y usted está dando una maldición a su hijo. Mira, chico, tú no sirves para nada, ve a bañarte. O a su pareja. Ustedes pueden tener con su pareja, está viviendo durante, 15 años con su pareja, y puede tener una pelea. Y en esa pelea usted puede soltarle una maldición a su pareja, a su esposa, a su esposo, y decirle que tú nunca me amaste, tú nunca te preocupaste por mí, o tú no sirves para nada. Quizás después se reconcilien, pero esas palabras quedan. Entonces, aprendamos a bendecirnos. ¿Por qué no agarramos, volteamos y le decimos a lo que está a tu lado, que Dios te bendiga? Dios tiene una bendición especial para ti. Aprendamos a bendecir nuestro país, a bendecir a las personas que nos rodean. Y hablando del poder de la lengua, yo les quería comentar una cosa interesante. Un país, voy a hablar de Alemania. Alemania es un país situado en el centro de Europa. Es un país que viene desde la Edad Media y es un país muy interesante porque voy a hablar de dos personajes en el mismo país, pero en épocas diferentes, y cómo usaron su lengua. Vamos a hablar de Martín Lutero y de Adolfo Hitler. Martín Lutero, en primer lugar. Lutero era un monje estudiado en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Este monje había estudiado muchísimo y era profesor de la universidad. Pero en ese momento había un papa llamado León X. El papa León X quería construir la Basílica de San Pedro. ¿Y de dónde iba a sacar el dinero? ¿De quién más? De los fieles. Y entonces se inventó una cosa que se llama las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Cuando una persona fallecía, iba al purgatorio. Ahí tendría que pagar muchos años de pena en el purgatorio para después ir al cielo. Si tú comprabas una indulgencia a la iglesia, tu familiar iba a estar menos tiempo en el purgatorio. Mientras más dinero le dabas a la iglesia, menos tiempo duraba tu familiar en el purgatorio. Esa cosa le molestó mucho a Martín Lutero y comenzó a decir que eso no debería ser así. El 31 de octubre de 1517, o sea, este año van a ser 500 años, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y eso se convirtió en viral. Es como si hubiese sido un Twitter. Toda la gente empezó a leerlo porque primera vez alguien se rebelaba, y siendo un monje cristiano, contra la iglesia, donde decía que una vez que la gente está muerto, ya depende de Dios, no depende de acá, depende del trato que le haya tenido con Dios. Una vez que estás muerto, Dios te acogerá al cielo, pero eso del infierno, el paraíso, esas cosas no existía, sino existía el trato de la persona viva con Dios. Después de muerto no haces nada. Y dijo, bueno, si el Papa tiene tanto poder, ¿por qué no perdona a todas las personas sin necesidad de cobrarle tanto dinero? Eso hizo que se enfureciera el Papa. El Papa se enfureció tanto que excomulgó a Martín Lutero, pero lo excomulgó a él, pero no sus ideas. La gente de Alemania comenzó a creer en la doctrina de Martín Lutero, donde él decía, yo quiero a un Dios a quien amar, no a un Dios a quien temer. La gente vivía atemorizada, comprando indulgencia, viendo reliquia, comprando santos, todas esas cosas, porque el infierno, el purgatorio, todo eso era un gran temor que le tenía influencia de la iglesia al pueblo. Sin embargo, Martín Lutero habló de una relación con Dios directa, y de hecho fue tanto así que Lutero fue tan hereje, por decirlo entre comillas, que la Biblia, que solamente la podían leer los sacerdotes, la tradujo al alemán
para que todo el pueblo pudiera leer la Biblia en alemán, el idioma vernáculo. Y eso era un sacrilegio porque la Biblia solamente era en latín y solamente la podían leer los sacerdotes. Y ahí comenzó la reforma cristiana. Y dividió la iglesia en protestantismo y en la católica. Bien interesante la lengua de Martín Lutero. Y así como hablo de la lengua de Martín Lutero, 450 años después, hubo el otro alemán, que fue Adolfo Hitler, un verbo encendido. Le gritaba a los alemanes que ellos eran lo mejor del mundo, que era la raza pura, la raza aria. Eso costó más de 30 millones de personas muertas, incluyendo 6 millones de judíos. Eso fue terrible. Por esa lengua murió mucha gente, porque lo usó para el mal. Adolfo Hitler fue responsable de la segunda, uno de los grandes responsables de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto a tantos seres humanos. Y les puedo decir que en ese momento Alemania quedó destruida porque una vez más los aliados le ganaron a Hitler, gracias a Dios. Y hay un dato curioso que es el siguiente: cuando los alemanes iban a invadir Inglaterra, porque ya tenían toda Europa estaba en posesión de los alemanes, solamente quedaba Inglaterra, que era una isla. Winston Churchill era el primer ministro inglés y le dijo al pueblo: yo lo único que le ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Y fue en ese momento, cuando iban a invadir a Inglaterra, que le hablaron con la reina, y la reina pidió oración, y los ingleses comenzaron a orar por su país, orarle a Dios. Y fíjense bien, tan importante el poder de la oración, que el tiempo fue tan terrible, en tormentas, que no pudieron los alemanes llegar a invadir Inglaterra. Bombardearon una sola vez a Londres, pero no pudieron más porque el tiempo era terrible, para que vean el poder de la oración. Alemania quedó destruida, prácticamente en ruinas, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Nadie daba ni medio por Alemania. Sus grandes científicos como Alberto Einstein se fue para Estados Unidos, ¿ok? Y casi todo el mundo se aprovechó de los científicos y la tecnología alemana y dejaron el país abandonado, en ruina, y nadie quería saber nada de Alemania. Sin embargo, Alemania tiene una gran población cristiana. Es tan grande la población cristiana que tiene Alemania que en la época de los 50 un político llamado Konrad Adenauer creó un partido para poder unir a los protestantes con los católicos, que es el Partido Social Cristiano, que aquí en Venezuela es el Partido Copey. Y ese partido gobernó Alemania con la fe cristiana. Y Alemania hoy en día es el primer país de Europa. Todo el mundo quiere ir a Alemania. Fíjense cómo un país que cree en Dios, que le teme a Dios, resurge de sus ruinas y hoy en día, o sea, a los ingleses se quieren ir a Alemania, los españoles se quieren ir a Alemania. De hecho, muchos cargos que hay en España es porque muchos españoles se han ido a Alemania y han dejado cargos en España, y muchos venezolanos se han ido a España por eso. Pero es porque Alemania terminó siendo hoy en día un país muy importante. Entonces, decimos que la lengua es un instrumento que Dios te dio, que te regaló, y depende solo de ti cómo lo usas. Y lo que declaras con tu lengua tiene poder. Declaremos bendiciones para nuestro país. Declaremos bendiciones siempre para nuestros hijos. Agarramos, los besamos, los abrazamos y decimos: hijo, tú vas a ser grande. ¿Y sabes qué? Yo declaro bendiciones a este país. No declaro maldiciones para este país. ¿Cuántas veces estamos oyendo nosotros: me voy de Venezuela, esto no sirve, esto no va a cambiar, no, vale, esto no se va a arreglar, y ahora con la constituyente, no, qué broma? ¿Saben qué? Yo les voy a decir una cosa: esto sí va a cambiar. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo tengo un Dios poderoso, un Dios de los milagros,
que va a hacer que Venezuela cambie. Y declaro bendiciones para Venezuela y declaro que Jesucristo es el Señor de Venezuela. Declaremos bendiciones para nuestro país. Siguiendo esta tónica de la lengua, nuevamente les puedo decir que después de la Segunda Guerra Mundial vino lo que se llamó la Guerra Fría. Habría el bloque soviético, ¿okay?, que era la Unión Soviética, que ya no existe como país, que eran muchos países del bloque comunista, y estaba el bloque capitalista, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. La OTAN contra el Pacto de Varsovia. Durante mucho tiempo estuvieron compitiendo en lo que se llamó la Guerra Fría. Y un país hacía una cosa, el otro país hacía lo otro para competir a ver quién ganaba esa guerra que se llamó fría porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre ambos. Peleaban por medios de otros países. En el año 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite espacial, el Sputnik. El Sputnik en el 57. Fue en octubre de 1957 y entonces los rusos habían ganado la carrera espacial. Fueron los primeros que lanzaron un satélite. Los Estados Unidos no lo había hecho. No conforme con eso, en noviembre del año 1957, los rusos lanzaron el primer ser vivo al espacio, la perra Laika. Y dijeron, la perra duró 10 días viva. ¿Qué pasó? En el año 2000 se desclasificaron esos documentos y se demostró que la perra murió horas después del lanzamiento. Evidentemente ellos no lo iban a decir, simplemente dijeron que duró 10 días viva y todas esas cosas porque era parte de la propaganda comunista contra la propaganda capitalista. Pues ellos mentían para hacerse ver que era un imperio mucho mayor. Posteriormente a eso, en el año 1961, los rusos lanzan el primer hombre en órbita, Yuri Gagarin. Ruso, fue el primero que dio la vuelta a la Tierra. Yuri Gagarin, por cierto, dijo: volé por toda la Tierra y por ningún lado vi a Dios. Recuerden que los comunistas eran ateos en esa época. Yuri Gagarin posteriormente muere en un accidente de tránsito por un error humano, un accidente de aviación, disculpe, por un error humano. ¿Qué pasó? Los rusos le tenían la delantera a la guerra, a la conquista del espacio, a los norteamericanos. Primer satélite espacial, primer ser vivo en el espacio, primer hombre en órbita del espacio. Pero hubo un hombre también con un verbo encendido, con una lengua inspiradora. Y ese fue el presidente John F. Kennedy, JFK. Kennedy, viendo todo esto, dijo lo siguiente: elegimos ir a la luna en esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque esta meta servirá para organizar y probar lo mejor de nuestras energías y habilidades. Y Kennedy inspiró a su pueblo. Ok, ustedes tuvieron el primer satélite, perfecto. Ustedes tuvieron el primer ser vivo, chévere. Ustedes fueron los primeros que en orbitar la Tierra, perfecto. Pero nosotros somos los que vamos a ir a pisar la luna. Nosotros vamos a ir a la luna. Porque es difícil, no porque es fácil. ¿Y qué pasó? El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 tocó la luna. Neil Armstrong pisó por primera vez la luna. En la Tierra era el 21 de julio, porque fue a las 12 de la noche. En la luna no sé qué fecha era, pues no sé por qué horarios se rigen, pero aquí en la Tierra era 21 de julio a las 12 de la noche. Pisó la luna y dijo la famosa frase: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Recuerdo yo que yo tenía 7 años y me despertaron, el hombre llegó a la luna, y a esa hora me pusieron a ver televisión, estaban toda la familia en un televisor blanco y negro. Estamos hablando del 21, la madrugada del 21 de julio de 1969, por el canal Radio Caracas Televisión, y Renio Tolina estaba narrando, traducía, o sea, oía en inglés y traducía lo que estaba pasando en la luna.
para mí, bueno, me despertaron para ver esto. No sabía lo importante. Yo le doy hoy día gracias a mis padres que me despertaron porque estaba viendo en vivo un acontecimiento importante para la historia de la humanidad. El hombre llegó a la luna. Y es JFK, John F. Kennedy, quien inspiró a su pueblo para que llegara a la luna. Le dio ese motivo, ese valor. Esa lengua fue usada para ese propósito. Nuevamente digo, depende cómo tú uses la lengua. Puede ser para el bien o para el mal. Y depende de lo que nosotros decretemos, porque nuestra lengua tiene poder. No sabe la madre el poder que tiene sobre sus hijos, sus padres sobre sus hijos, y muchos políticos sobre sus pueblos, que los pueden llevar a la miseria y a la desgracia por usar mal la lengua. El pastor Joel Osteen dice: mantener una buena actitud y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Cuando haces esto, estás pasando la prueba. Hay que tener siempre esa actitud positiva, aunque las cosas sean difíciles, aunque las cosas pienses que te va a ir mal. Tú debes tener siempre esa buena actitud. No puedes desviarte de ese camino en que Dios te ha dado. Proverbio 10, capítulo 20 y 21 nos dice: plata refinada es la lengua del justo, el corazón del malvado no vale nada. Los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. Tener una lengua de plata, una lengua de oro, es saber orientar a la gente. Incluso Jesús sabía, cuando lo decía más de una vez, por los frutos lo conoceréis. Cuando tú decretas cosas que son malas, los frutos serán malos. Cuando lo haces bien, los frutos serán buenos. Cuando nosotros hablamos, decimos lo que pensamos. Hay dos cosas que mueven nuestra lengua: nuestro cerebro cuando hablamos y nuestro corazón, que son nuestros sentimientos. Cuando usted hable con las personas, identifíquese con ella, vea quién es esa persona y qué puede usted ayudarlo. ¿Cuál es la influencia que usted tiene sobre esa persona? No solamente hágale caso al cerebro, también hágale caso al corazón, lo que su corazón le dice. Y viendo esto, hablamos de Jesucristo. Jesús tenía una lengua de oro, de plata, o sea, la mejor lengua, porque contaba las mejores historias y nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí tendrá vida eterna. Y Jesús es el camino. Una vez Jesús estaba comiendo con publicanos y con pecadores. Recuerda que Jesús decía más de una vez: yo no vine a buscar aquí a los sanos, vine a buscar a los enfermos. Si tú crees que estás sano, bueno, no vengas a mí. Él vino a darnos una respuesta. Él nos hizo a todos hijos de Dios. Y la gracia no fue solamente para los judíos, sino para todo el que crea en Él, sin necesidad de circuncidarse. Ya somos hijos de Dios y ya estamos en el reino. Entonces Jesucristo estaba comiendo con publicanos y pecadores. Y los judíos lo criticaban y le decían: ¿por qué comes con esa gente, con publicanos, con pecadores? ¿Por qué lo haces? Te contaminas al comer con ellos, porque cuando tú estás con un pecador supuestamente te ibas a contaminar. Y Jesús dice estas sabias palabras: pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Jesús nos dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque lo que la boca sale del corazón proviene.
Nuestra lengua es un instrumento que Dios nos dio, pero somos nosotros los responsables en saberla usar, en saber bendecir con ella, en saber orientar a nuestra familia, a nuestros hijos. Somos responsables nosotros del dominio de nuestra lengua y somos nosotros los únicos responsables de las consecuencias que trae el utilizar nuestra lengua. Por eso yo los invito a que declaremos bendiciones todo el tiempo. Bendiciones para nuestra familia, bendiciones para nuestros hijos, bendiciones para nuestro país. Decretemos bendiciones y roguemos porque nuestro país se encuentre unido. En este momento, en donde estamos pasando una situación tan difícil en nuestro país, donde hay una polarización grande y donde hay muertes de muchos jóvenes, de nuestro futuro, todos nos estamos entristeciendo. Pero en este momento es donde tenemos que aferrarnos más a Dios y declarar su palabra y declarar que Él nos va a sacar de esto. Es en este momento donde decimos: Señor, solo tú puedes ayudarnos. Por eso los invito a que nos pongamos de pie y le pidamos a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé fuerza, fortaleza y que nos libere, pues solo Él nos puede liberar de lo que está sucediendo en este país. Padre Santo, Padre nuestro, alabamos tu nombre, te alabamos siempre y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado y por las bendiciones que nos tienes para nosotros. Señor, te pedimos en este momento que bendigas a nuestra nación. Bendice a Venezuela. Libérala de todo mal, Señor, de toda la superchería que no está contigo, Señor. Bendice nuestro país, Señor. Protégenos. Entra a nuestros corazones, Señor. Entra al corazón de aquellos incluso que son malvados y perdónanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque estás aquí con nosotros. Bendice este país y bendice a cada una de las personas que están en este momento acá. Ayúdanos a controlar nuestra lengua. Ayúdanos a pensar y a decretar todos los días las bendiciones y las maravillas que tú tienes para nosotros, y decretamos que Jesucristo es el Señor de Venezuela. Todo esto te lo pido en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.